sé de antemano que has escrito muchos libros y sobre todo pues plasmas las experiencias y las investigaciones. Pero ya en el ámbito personal, Amezcua, ¿cómo es que te protege el maligno? ¿En qué sentido? En una ocasión, era como la medianoche, pues resulta que veo que se acercan unas personas en una motocicleta que vienen a asaltarme. Yo ya había encendido la camioneta porque dije, si yo veo que me sacan algo raro, los voy a aplastar. La gente que acude al diablo, a Satanás, Lucifer, obtienen algo a corto plazo porque de hecho es más fácil que te haga caso un demonio o el diablo que cuando vas a la iglesia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde posiblemente lo vertido en este episodio te va a hacer mucho match, pero sobre todo te va a informar. El día de hoy tengo el honor de tener aquí en el estudio a un queridísimo amigo ya de muchísimos años, muchas andanzas misteriosas y paranormales. Con ustedes, John Misterio, mi queridísimo tocayo Amezcua. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, es un honor y gracias también por estar aquí con nosotros. Amigo, yo te conozco, me queda claro que tienes una comunidad también ahí de John Misterio, pero me gustaría que también la comunidad de las historias embrujadas te conozca. Preséntate, por favor. Bueno, soy Juan Antonio Amezcua, John Misterio, periodista, escritor, ya con un poquito de experiencia en este fantástico mundo. Inicié mi carrera con Jaime Maussan, también estuve colaborando con don Pedro Ferri Santa Cruz, con Alfredo Adame en Viva la Mañana, cuando Alfredo era todavía tranquilo. Estuvimos también en La Mano Peluda. Un saludo, amigo. En fin, un largo recorrido ya. A lo largo de mi trayectoria he publicado 35 libros. ¡Wow! De los cuales la mayoría son de fantasmas, leyendas. Sí, es lo que... todo esto. Por eso nos encontramos, yo por eso lo dije, con John Misterio tuvimos el gusto de reencontrar caminos referente al tema y por supuesto la investigación. Me gustaría que hicieras como un recuento de esos libros, amigo, además de que traes una de estas investigaciones que te marcó muy personalmente. Sí, bueno, el primer libro se llama OVNIs en México, que sería el capítulo 1 de la tesis, porque yo me titulé como licenciado en periodismo, egresado de la escuela Carlos Septín García, que es la cuna de muchísimos periodistas muy importantes, y la tesis tuvo como objetivo demostrar el papel de los medios de comunicación con relación al tema del fenómeno OVNI, y el primer libro se llama OVNIs en México, que es el capítulo 1, ¿no? Pero a lo largo de estos años también me he dedicado a la investigación de los fantasmas, que es un tema apasionante, y un tema te lleva a otro, ¿no? Inclusive hemos llegado a investigar casos de asesinos seriales porque de alguna manera han estado muy, muy relacionados con Atizapán de Zaragoza, que es de donde yo vengo. Y pues estos temas, cada vez que investigas una historia te lleva a conocer unas 10, 15 más. Totalmente, ¿no? Siempre se ligan, ¿no? Hasta cierto punto. Eso es algo que nos pasa a los investigadores y me imagino evidentemente a todos los que estamos en el camino del misterio, de cómo un caso te empieza a ligar con el otro, ¿no? La fenomenología de un caso te puede derivar en otros 5 o 6 casos y en el caso, valga la redundancia, en este momento de que hablaste de Atizapán, en sí, en qué fue como lo más cañón que empezaste a investigar en Atizapán y principalmente te quedaste en esa área. O sea, es decir, había mucha actividad paranormal. Bueno, Atizapán es un municipio del Estado de México que tiene muchísimas historias fantásticas. Una de ellas es que Atizapán tiene una cantidad impresionante de avistamientos de ovnis en toda su historia. Y también de asesinos seriales. Recientemente tendrá como 4 años el caso de Andrés Filomeno, un vecino de Atizapán que había pues asesinado a más de 30 mujeres, que había pasado desde el 94 hasta la fecha totalmente desapercibido, ¿no? Y luego en Atizapán también está la casa de los narcosatánicos, donde Adolfo de Jesús Constanzo estuvo viviendo casi 2 años. Con todos sus compañeros, los que formaban parte de su grupo satánico. Sí. Y pues obviamente nos hemos dado a la tarea de inclusive visitar esos lugares y hemos tenido la suerte de ingresar a esos sitios, ¿no? Imagínense ustedes la carga psicoemocional que pues genera esos lugares donde
los narcos satánicos hicieron sus fechorías. Ujú. Ya saben que no podemos hablar como muy expresamente de los hechos, pero muchos conocen el tema y los que no, pues pueden googlearlo. Pero la verdad es que fueron muy atroces, amigos. Es un tema que sigue vigente porque, bueno, recientemente no sé si puedo decir, la compañía que hace documentales para la televisión, Uh-huh. pues ha hecho varios documentales de los narcos satánicos. De hecho, se tiene programado que próximamente se haga otro documental, pero dramatizado. Ujú. Y lo más tenebroso de todo esto es que no terminó en el 89, ¿no? Ok. Recientemente han aparecido noticias de alguna gente que ha estado en la política y que inclusive pues tienen sus altares del palo mayombe. O sea, es algo que inicia en 1989 o que lo detienen en el 89, pero sigue hasta hoy en día. Y este movimiento de las sectas satánicas en el país está más fuerte que nunca. Total. Y siempre lo he comentado que de esa cantidad de gente que desaparece todos los días, a lo mejor en un porcentaje mínimo, pero sí debe de estar profundamente relacionado con esto. Yo me imagino que como casi siempre se da en el contexto psicológico, es decir, llegan los emuladores, ¿no? O estas personas que veneran estos personajes siniestros y de repente se adjudican ese personaje, quieren copiarle, ¿no? Emularle. O simplemente las autoridades no hicieron su papel, que era detener a toda la banda, ¿no? En el 89 ¿también? Todo se concentró en Sara Aldrete. Adolfo de Jesús Constanzo es asesinado, pero así a grandes rasgos, digo, para la gente que no conozca el caso, es de un estadounidense cubano que llega a México en el 85 y forma una secta donde pues la intención no era adorar al diablo, pero porque ellos eran de palo mayombe. Sin embargo, Adolfo de Jesús Constanzo hace algunas modificaciones en su propio culto y ya en lugar de sacar animales, que es lo que está permitido en esta religión, comienzan a asesinar seres humanos, niños, y fue una situación horrible que en 1989 pues era otro México, era totalmente un país más tranquilo, conservador, y eso pues hoy en día a lo mejor ya nos parece hasta ordinario, común, pero en el 89 era algo espantoso. Y el tema aquí es que se relacionaron algunas figuras públicas, artistas, políticos, y lo que te comentaba hace un momento, no es que haya terminado, es que la policía realmente no detuvo a todos los implicados y algunos continuaron reclutando gente y haciendo esto, y lo siguen haciendo hasta hoy en día, que es lo más peligroso, ¿no? Sí, lo atemorizante es de que allá afuera igual estás platicando con uno de estos, ¿no? Y ni siquiera sabes que está integrado a una secta de este estilo. Ahora bien, yo insisto que es un tema que de aprendizaje, o es un tema de justamente dejar generacionalmente la semilla de estas congregaciones siniestras. Pero a ver, de hecho, yo recuerdo que tú me platicaste en algún momento en otra entrevista que tuvimos acerca de otro lugar también que se hacían fiestas. Y también era como muy al estilo de estas fiestas atroces. No sé si recuerdas. Pues no recuerdo bien el dato o el caso en particular, pero pues mira, hablando de grupos satánicos en la zona del satélite, que ya es Naucalpan, en el Estado de México, ahí hubo una congregación satánica. Entonces en ese tipo de reuniones pues circula mucha droga, hacen orgías y siempre hay sacrificios humanos, ¿no? Ya. Entonces es lo que te digo, y el peligro es de que hay políticos, hay gente de mucho poder, de mucho dinero, y entonces es donde nosotros como ciudadanos nos preguntamos, y sobre todo la preocupación de que no te vaya a tocar a ti el día de mañana o a algún familiar tuyo, claro, güey, que lo conviertan en su víctima, ¿no? Y luego hay otra situación más horrible que se está dando en este país, que es prácticamente el canibalismo, ¿no? Que bueno, pues obviamente ya sabes, la venta de carne humana, hay gente increíble que parezca, que tiene el gusto de comer carne humana. Sí, ya es como una especie, de repente con estos estilos y corrientes del gourmet y todo este asunto, o sea, ya llegan como también estas formas, híjole, pues, atroces y siniestras de platillos que conforman específicamente el carne humana. O sea, si lo analizas fríamente, estamos viviendo, yo creo que una época... Degradación, amigo. Exactamente, y
que a lo mejor la gente común y corriente, la gente que no está tan interesada en estos temas, pues para ellos es como una fantasía, una leyenda urbana. Sin embargo, claro. los que hemos investigado estos temas, nos hemos dado cuenta que hay una conexión y sobre todo hay una continuidad de este tipo de hechos. Algo bien importante que está diciendo Amezcua y es muy cierto. Empieza a transformarse un poco más atroz. Una vez que tú alcanzas un nivel de atrocidad entre esos grupos, sigue el escalafón hacia arriba. Es decir, no se mesuran, no se limitan, no dicen... O sea, no hay escrúpulos en su mente. Y me recuerda mucho el hecho de que por ahí, no sé si recuerdes, en las redes sociales incluso salió, pero no es como ahorita las redes sociales que son el medio masivo de comunicación. En ese entonces que les digo, yo estoy hablando más o menos aproximadamente 2007 o 2008, si no mal recuerdo, donde había estas leyendas urbanas y no tan urbanas, porque esto se dio, si no mal recuerdo, en Países Bajos y en Alemania, donde usaban las muñequitas, ¿cómo le llaman? Las muñecas, ay, no me recuerdo el contexto y también no puedo decirlo expresamente, pero mujeres les inyectaban no sé qué químicos, las dejaban prácticamente parapléjicas y extremidades para afuera. Les colocaban extremidades como de plástico. Dios santo. Ajá, horrible. Y el único que estaba era tronco, parte de las extremidades inferiores, parte de las extremidades superiores. Pero era tronco, cuerpo, rostro, cara y la boca se las formaban de tal manera que estuvieran como una muñeca inflable. Para que se den una idea. Pero eran mujeres vivas. No, y evidentemente. Que las raptaban, las preparaban, incluso al comprador, que eso es algo muy grotesco, porque ahí había un mercado, había una demanda. O sea, si hay gente muy enferma que compra esas cosas y gente de mucho dinero. Compraba esas muñecas, se las mandaban en caja, incluso con alimentos líquidos. O sea, la mantenían viva y tenía una duración, una caducidad. Yo cuando leí esto dije, bueno, este es un creepy, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista dije, es un creepypasta, alguien maquiavélicamente se lo inventó. Pero de repente empiezas a buscar, amigo, como investigador, empiezas a buscar la línea de dónde provienen las noticias, y dimos con Países Bajos y Alemania. Al menos 3 casos de recuperación del cuerpo de esas chicas. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la enfermedad mental, por así decirlo, amigo, para obtener qué? Pues la ambición por el dinero, ¿no? O sea, hay muchos factores y el ser humano del siglo XX, del siglo XX, del siglo XXI, siempre ha codiciado el dinero. Desde que yo era pequeño recuerdo esas leyendas urbanas de que habían encontrado un tráiler lleno de cuerpos de niños abiertos en canal porque les habían sacado los órganos. Sí. Tanto fue el rumor que inclusive en los años 80 hicieron películas, algunas cómicas que se llamaban Los Pachicos, ¿no? Pero detrás de ese rumor hubo algunos casos que sí fueron reales. Y eso de a los pequeños, pues lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente vemos cosas tan horribles que muchas de las veces preferimos pensar que es una simple leyenda urbana. Porque ya los que tenemos hijos, pues nos angustia el hecho de pensar siquiera que algún día te pueda ocurrir a ti. Total. Entonces, ¿qué puede provocar que una persona cometa este tipo de situaciones tan atroces? No lo sabemos. Hay algunos que podrían parecer completamente reales. Yo, por ejemplo, conocí a Andrés Filomeno, que era vecino de Atizapán, y él desde el 91 o 94 comenzó a asesinar a muchas mujeres en su domicilio, el cual ya visité, y simplemente con estar afuera sientes una sensación tan desagradable. Totalmente. De angustia, de miedo. Y este señor, pues era de escasos recursos, ¿no? Era una persona que se ganaba la confianza de las mujeres, las invitaba a pasar a su domicilio, y una vez adentro las golpeaba por la parte de atrás, las desvelaba, las ataba. Y lo más tenebroso de todo esto es que grababa con una cámara de video todo el proceso de asesinarlas. Y existen esas cintas. Lo que también
en su momento, en los años 80, se llegó a mencionar del cine snuff. ¿Cierto? Que era una leyenda urbana, un mito, pues ya vemos que no es así. O sea, siempre hay gente que está muy mal de su cabeza, pero que pues en la sociedad inclusive están muy activos, porque él en Atizapán ayudaba a sus vecinos, acudía constantemente al municipio de Atizapán a solicitar ayuda para su colonia. Entonces, son personas que pues no te imaginas que una vez que ingresan a sus hogares, todas las atrocidades que pueden hacer, ¿no? Sí, detrás de la puerta se pueden generar una cantidad de pensamientos sin escrúpulos, pero yo justo remití al tema de qué podría provocar esto, porque me suena, por ejemplo, hablando de seriales, por ejemplo, el hijo de Sam, ¿no? Que es uno de los seriales como más afamados, y si tú lo buscas te encuentras un montón de información. Y el hijo de Sam, el contexto es que prácticamente su perro labrador era el que le indicaba a quién tenía que funar, ¿no? O sea, prácticamente era como una proyección del alter ego de algo que sabía que no podía controlar, y que en su mente de psicópata de este tipo era que él era prácticamente el diablo, el perro, ¿no? Y el diablo le indicaba a quién funar, ¿no? Pues es que de hecho, bueno, fue un chivo expiatorio de Berkowitz, porque en realidad hubo muchos compañeros o muchas integrantes de esta secta satánica que desvivieron a muchísima gente en Nueva York. Y de alguna forma, déjame decirte que el satanismo es muy atractivo. Y aquí tendría que hablar en primera persona, porque yo en la preparatoria me estaba metiendo en sectas, pero no a ese nivel. Es decir, la fascinación por el ocultismo es muy grande, ¿no? Y cuando tienes una actividad, por ejemplo, dentro de la iglesia, porque en mis primeros años fui monaguillo, acólito, hago la aclaración correspondiente, nunca sufrí abuso de algún sacerdote, porque siempre que hablo sobre esto me dicen, oye, ¿y te atacó algún cura? No me atacó ningún cura ni nada. Claro. Pero el hecho de estar metido en la iglesia, piensas, bueno, y si es cierto todas las historias del satanismo, de estas sectas. Claro. Y fue así como yo empecé a involucrarme con algunas personas que también tenían ese deseo de saber más y de prepararse en el ocultismo. De hecho, a mis manos llegaron algunos libros, algunas ceremonias satánicas. Pero hay algo que es cierto, no te piden ofrecer o sacrificar animales. Un verdadero satanista no te pide matar a un animal. Pero siempre hay una forma, o siempre habrá alguien que le agrega algunos elementos a este tipo de ceremonias. Una anécdota que tengo de la preparatoria es que yo conocí a una compañera, estudiaba conmigo, que se llamaba Karina, y ella también deseaba formar parte de un culto satánico. Y ella investigó, dio con una secta que se encontraba en Querétaro. Inclusive recuerdo que un día sábado ella me llama a la casa y me dice que había logrado ingresar a este culto satánico, que les había hablado de mí, y que deseaban que fuéramos a Querétaro para que nos iniciaran en el culto. Y yo, la verdad, me dio miedo. Tenía en ese momento yo 16 años de edad. El hecho es de que mi compañera sí fue, y esa fue la última vez que yo hablé con ella. Nunca más regresó a la escuela. Me enteré que sus papás la estaban buscando por todos lados y no tengo ni la menor idea de qué pasó con ella. Yo lo que me imagino es que ella sí acudió a este culto satánico, y pues muchos cultos te engañan, y de alguna forma yo creo que se convirtió en víctima. Sí, a ver, para que lo sepan allá toda la gente que nos está viendo y escuchando, también hay un tanto no tan grotesco los satánicos. A ver, hay dos vertientes de satánicos, yo lo he investigado de esa manera, me corregirás, amigo. Los teístas, que son como más guiados al tema de ese príncipe de las tinieblas y la veneración, el tributo, bla, bla, bla. Y su vida es una vida normal de una persona que simplemente adora al Satanás o al diablo y no a Dios o Jesus Christ, ¿no? Como es conocido, ¿no? Si es una versión como totalmente lo contrario a lo que usualmente un religioso haría, ¿no? A final del día estoy mal, son religiosos los dos, pero
Uno es del lado de Cristo y otro es del lado del diablo. Entonces, ellos tienen una vida normal, porque yo entrevisté una chica que está en los teístas y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Y hacen misas negras? Porque eso es lo que traes en la mente, ¿no? Como investigador empiezas como a sondear. Oye, hacen misas negras, hacen orgías, hacen esta, bla, bla, ¿no? Y me dice, no, yo tengo una vida normal, Samudio. Simplemente para nosotros nuestro Dios es pues es el príncipe de las tinieblas. O sea, tú vas a una casa católica y ves una Virgen de Guadalupe, tú vienes a mi casa y ves al príncipe de las tinieblas. Le digo, y tienes oratoria, esto, todo, le veneramos, le rezamos, todo. Dice, la diferencia es esa, y nosotros contextualizamos que la vida, por ejemplo, la vida sexual, la vida marital, la vida abierta marital, pues es un común denominador entre nosotros. Puede ser que nosotros seamos abiertos. Uh-huh. Eso no te hace pecador. Pecador es aquel que decía, venera a ese Cristo que también te castiga. Acá nuestro Padre no nos castiga, al contrario, pues dice, qué bueno que eres así, vive la vida. Entonces yo digo, ok, esa es la versión teísta. Oye, y la versión no teísta o la versión más underground, pues sí, son gente que trata de buscar como lo contrario de la religiosidad. Es decir, pues si tienes una misa normal cristiana, vas a tener una misa satánica. Uh-huh. Si en la misa cristiana, pues es una aberración tener sexo con alguien, pues estos güeyes se ponen a hacer orgías ahí, ¿no? Entonces, sí hay como dos paradigmas. Uno, el contexto de la fe hacia ese Satán, y el otro, al que quiere llevarle la contraria al otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, incluso un ateo, literalmente yo diría. Claro. Que remite a Dios para no creer en Dios, ¿no? Sí. Bueno, de hecho es que tomemos en cuenta que el origen de la misa negra o las primeras misas negras las oficiaban sacerdotes católicos. Cierto. Porque muchos de ellos eran obligados a convertirse en curas. El primer hijo mayor o el primer hijo se convertía en militar, el segundo en sacerdote y así. Entonces había sacerdotes que fueron obligados y precisamente por eso se prestaban para oficiar las primeras misas negras, que fue en Francia en el siglo XVI. Y entonces tenían cierta validez porque sí había una consagración de una hostia, la cual pisaban, escupían, destrozaban. Claro. Entonces esto es muy verídico. Ahora en México, inclusive en la política mexicana, sabemos de algunas personas, y no diremos nombres, que tuvieron que recurrir a algunos trabajos, ¿no? Y había una artista, cantante y que también incursionó en la política, que era Irma Serrano, que ella abiertamente decía que era satanista, ¿no? Sí. Y existe una foto histórica y muy poca vista por algunos, que es donde está con Anton LaVey. Entonces Sandor LaVey. Ajá. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué ese señor visitó México? Sí. Durante la filmación de una película, que creo que fue en Durango? También estuvo en la Ciudad de México, pero se desconoce el lugar exacto. Yo ya di con el lugar exacto. El lugar exacto fue el Teatro Frou Frou. Sí, y de hecho te iba a decir, justo me suena incluso la estatua que tiene. Exactamente. En su teatro, ¿no? El diablo que tiene ahí. Yo recientemente vi a su sobrino y le pregunté, oye, ¿verdad que aquí estuvo? Y él dice que no. Que no tiene información, pero pues obviamente es entendible que... A mí me queda claro, yo así, desde mi punto de vista, no la investigué a fondo, pero sí sé que Irma Serrano estuvo en esa época de la vorágine de la religión satánica, bueno, el contexto satánico, e incluso que participó en algunas misas negras. Sí, de hecho en su libro de Sin pelos en la lengua, en el capítulo 13, ella dice abiertamente que es satánica. Sí. Y viene una fotografía de su altar que tenía en su casa y es una copia casi exacta de la enganga que tenía Adolfo de Jesús Constanzo. ¡Wow! Y en el 89, cuando fue el caso de los narcosatánicos, hablaron de Irma Serranos, de Alfredo Palacios, de Lucía Méndez, de Yuri, ¿no? Y de alguna manera también eso siento que también es parte de la corriente de ventila a las figuras públicas, pues precisamente para que vean que hay una corriente, o sea, entre líneas. Siento que, bueno, y salen estos personajes que son muy públicos. Es como, mira, que sigues estaba en este pedo, ¿no? Estás como los güeyes que hacen esto, ¿no? Los güeyes que hacen esto, ¿no? Y de repente salen un montón ahí en redes sociales. ¿Ya vieron el símbolo que puso del diablo, del Baphomet, de Santa, todo el rollo, ¿no? Ahora,
me quiero regresar un poco a lo que tu visita de la casa de Nazario. ¿Qué viviste ahí? La casa de los satánicos. Sí, donde fuiste a investigar, ¿no? Sí, de hecho, hasta saqué de ahí unos espejos. En el 89 que, bueno, a él, Adolfo, lo hace en la Ciudad de México. Uh-huh. Esta casa se encuentra en Atizapán, en el Estado de México. Y era un cuarto que tenía una pared larga como de 4 metros por 2.5 de altura, toda cubierta de espejos. Detrás era una bóveda donde tenía millones de dólares, cuadros de grandes pintores. Tenía toda ahí, era su riqueza. Y en una ocasión, yo por curiosidad, y fíjate que yo al ir a este lugar y entrevistar a los vecinos, me revelaron información que prefiero yo conservarla, porque sí me dijeron qué artistas vieron por ahí, ¿eh? Ok. Y en ese lugar, bueno, pues hacían sacrificios humanos. O sea, no nada más era de tengo mi nganga. Sí, exacto, tengo mi ritual altar, ¿no? De hecho, en ese altar es donde inician a Sara Aldrete. Ahí en ese lugar es donde ella acude y la inician en esta secta. Y ahí, bueno, pues obviamente tenían un esqueleto completo en la nganga. Y los vecinos lo que me han dicho es que eran personas que aparentemente eran normales. Era gente que en una ocasión, una anécdota, es que compraban un pastel para el cumpleaños del Dubi, que era mucho pastel que les había sobrado, y repartieron con todos los vecinos. Que en otras ocasiones eran las 12, 1 de la madrugada y escuchaban gritos, cantos. Wow. O sea, era un lugar que en verdad sí había mucha actividad. De ahí me traje unos espejos porque tuve la suerte de que ese día que yo fui estaba una persona remodelando y esos espejos los estaban arrancando de esa pared y los estaban tirando a la basura. Yo me traje varios de ellos y a raíz de que me traje esos espejos, no los metí a mi casa, los metí a un estudio donde hago el programa en vivo y me comenzó a ir bastante mal, ¿eh? Económicamente se desplomó mi economía. La persona que vivía conmigo, que era mi pareja, se enfermaba constantemente. Y noté algo raro. Yo quería proporcionar uno de esos espejos a mis compañeros investigadores. Y les decía, ya tengo un espejo de la casa de los satánicos. Increíble, cabrón. Y nadie quería. Nadie quiso. Okay. Dije, caray. A mí no me dijiste, yo te hubiera dicho, dame uno. Te voy a regalar un pedacito. Todavía amigo. Conservo uno. Puta, padrísimo, cabrón. Y en una ocasión, yo me di cuenta que había una relación directa. Sí. En el momento en que ingresaron esos espejos, me comenzó a ir muy mal. Okay. Y en una ocasión que regresé, estaba yo solo. Vi que estaba una persona en el estudio donde yo hago el programa. Tengo una puerta con un cristal. Y vi que se asomó alguien alto. Y lo primero que pensé fue, se metió un ratero. Claro. Entonces cuando subo y abro la puerta, veo que no hay nadie. Y ya después dije, tenía como que a lo mejor fue su gestión o no lo sé, pero le vi forma de Adolfo de Jesús Constanzo, como la silueta de Adolfo. Ok. Y entonces determiné los tiré todos a la basura. Pero tiempo después, y sí, obviamente cambió muchísimo el panorama y la sensación de estar ahí. Pero en una ocasión moví unas cajas que tenía, estaba buscando una revista de ovnis y salió un espejo. Y no me acordaba que yo lo había puesto ahí. No. Porque yo lo iba a empotrar en la pared. Y de esas veces que se te olvida o haces algo y lo pones en el piso. Sí. Entonces cuando tiré todos los espejos se me olvidó tirar ese. Ok. Pero pues ya no ha pasado nada, ¿no? Entonces, pues es un bonito souvenir que tengo ahí. Pues, ¿de qué souvenir, amigo? Y otro souvenir es un ladrillo de la casa de Fidel. De Don Fidel, ¿no? Sí. Que investigó Juan Ramón Sáenz y que pues, este joven a sus abuelos y formaba parte de un culto satánico, ¿no? O sea, todo en pro. A ver, ojo, y hay poca investigación porque también influye mucho en el contexto. Influye mucho en el contexto de que hay muchas personas que están implicadas y que son muy influyentes en el mundo que ustedes quieran. Político, artístico, incluso social,
propiamente como una persona de estas muy probas, ¿no? Pero sí hay una tendencia de las congregaciones siniestras, un referente a que muy posiblemente hay sectores de jerarquía, es decir, tú te puedes encontrar a los peones y la mayor parte de los que salen o de los que están en el bote, de los que agarran, son peones. Uh-huh. No así los de jerarquía media alta, ¿no? Que en todo caso en todo momento son los que podrían tener esa información o más información incluso de quienes están congregados. Uh-huh. A final del día, si a ti te toca a alguien a venirte a invitar, pues debe tener cuidado, porque a eso los peones son los que utilizan estos conceptos. Me refiero a una investigación que la realizamos en el 2007-2008, donde se integró a la investigación un tipo que pertenecía a una congregación, pero claramente era un peón. Y el peón siempre nos dijo que le solicitaban que ofrendara a un familiar, ¿no? O sea, al momento de adherirse a la secta, que los mismos que están en jerarquía un poco de media alta le decían: es que tu forma de ofrendarle a nuestro Señor de las tinieblas es por medio de un sacrificio que tú sabes que es un sacrificio terrible. No es me entrego, dejo de creer en Dios, no. Uh-huh. Es ofrenda a un familiar. Y este cuate, por voz de él, de hecho esa entrevista la expusimos en el programa de Alfredo Adame, decía que pues era la condición y al momento de saberlo, o sea, hacerle hincapié de que tiene que hacer esa ofrenda, si él decidía no hacerla, pues lo funaban a él, porque decían: es que ya sabes mucho, ¿no? Sí, por desgracia, y de hecho a veces, y una anécdota es que si en un momento dado estuviste ahí coqueteando con el satanismo y te retiraste con respeto, que fue en mi caso, aún así recibes todavía la protección. Fíjate. Del maligno. Pero, a ver, quiero que me des tu punto de vista. Sé de antemano que has escrito muchos libros y sobre todo pues plasmas las experiencias y las investigaciones. Pero ya en el ámbito personal, Amezcua, ¿cómo es de que te protege el maligno? ¿En qué sentido? En una ocasión, era como la medianoche, estaba en un barrio peligroso de la Ciudad de México que es Tultepec. Uh-huh. Estaba esperando en ese momento a la que era mi pareja y a mi hija. Uh-huh. Traía yo en aquellos años una camioneta negra. Y pues, Tultepec está muy cerca del Reclusorio Norte. Uh-huh. Pues resulta que veo que se acerca unas personas en una motocicleta. Inmediatamente ya sabes, sí, dije: vienen a asaltarme. Uh-huh. Y de hecho, yo ya había encendido la camioneta porque dije, bueno, no la he encendido, sino el switch, a punto ya de arrancarla nada más. Uh-huh. Dije, si yo veo que me sacan algo raro, los voy a aplastar. Claro. Entonces, yo me esperé en el momento que fuera lo mejor para atacar. Se baja uno, inmediatamente se lleva la mano a la cintura para sacar la pistola. Uh-huh. Pero cuando estaba más cerca de mí, se detuvo. Okay. Ya no hizo nada. No sé qué le habrá dicho a su compañero y se fueron en la moto. Y cuando yo veo el tablero, ya ves que todos los vehículos tienen el cronómetro. Bueno, no cronómetro, sino cuántos kilómetros ha recorrido. Sí. No lo vas a creer, pero apareció 66.6. Ok. Dije, esta es una señal muy clara. Ok. Y más siendo creyente de él. Y más que en su momento sí coqueteé bastante con el satanismo. No quise meterme en eso porque pedían desvivir a un gato y la verdad es que yo estoy en contra del maltrato animal. Claro. Y por eso no me metía de lleno a eso, ¿no? Pero he tenido unos sueños horribles. Y el diablo, uh-huh, pues es luz bella, es la luz bella. Uh-huh. El diablo a mí una vez se me manifestó en un sueño y era una luz preciosa. Ok. Era una luz como esmeralda. Y entonces, pues yo sí he tenido experiencias de ese tipo y sí estoy plenamente convencido que pues, el diablo no tiene que ser ese ser horripilante, deforme. Sobre todo esto, ¿no? Que fíjense el giro, ¿no? Porque de repente te venden la idea de que pues el diablo, Satanás o el príncipe de las tinieblas, uh-huh, es todo lo funesto, todo lo trágico, todo lo maligno, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí debe de haber uno que otro decir, ¿cómo? Pues,
de haber funado a los maleantes. Bueno, ahí te va. Nosotros recibimos una anécdota de una persona, de una muchacha como de unos 20 y tantos años, diciendo que, oh, salve a nuestro rey oscuro, oh, salve a nuestro príncipe de las tinieblas. Así empezó su correo electrónico. Y nos dice, nosotros pues, o sea, nos llama la atención, decimos, ok, estamos investigando el rollo de las sectas, pues vamos a ver, igual le pertenece a una secta, igual pertenece a un teísta, no sé. Y empezamos como a leer, yo empecé a leer como más el testimonial, y dice ella, el príncipe de las tinieblas me salvó de ser, ya saben, atentada y demás, todo lo demás, en una ocasión, y me platica, saliendo de un bar, me tuve que salir con unas amigas, una de mis amigas tomó un taxi, me dejó ahí varada, y estaba en una especie como de bar en el centro histórico, ya como a las 3:30 de la mañana, sola, ya sabes, centro histórico, estamos hablando de un barrio peligroso también, y dice, yo sola, yo toda, hasta dice, toda cute, toda bonita, pues lista para que me hicieran algo, ¿no? Y dice, pero oh sorpresa, llegan unos tipos, se acercan, 2 estaban borrachos, uno estaba en sus cabales, y te digo porque los otros 2 estaban borrachos porque estaban tambaleando, y el que estaba en sus cabales me miró, me barrió, literalmente bajó y subió su mirada. Evidentemente le vi la lascivia que tenía, las intenciones. Se acerca hacia mí y no da más de 2 pasos, ya casi a 2 o 3 metros de mí. Dice, y algo que hizo que me sorprendió y me dejó perpleja, y yo sé que fue mi salvador, el príncipe de las tinieblas, bla, bla. Este individuo estaba armado. Saca una pistola, dije, no, ya fui. Dice, aquí ya quedé. Dije, pues no hagas nada, dale lo que tengas que darle y punto. Lo que me sorprendió, dice, es que su cara de furia hacia mí, su cara de lascivia, furia, agarró el objeto, y ya saben a qué me refiero, le apuntó a sus compañeros y ¡chin!, le jaló. Los 2 con uno solo. Se me queda viendo con la misma mirada así, y se metió a la boca y ¡chin!, le jaló. Wow. Y yo me quedé así, ¿qué onda con este testimonial, no? Entonces termina diciendo, salve, oh príncipe de las tinieblas, ya eso es una letanía ahí. Yo quería compartirles esto porque sí, el príncipe de las tinieblas te cuida. De hecho sí, pero yo no sé, por ejemplo, qué precio puedes pagar el día de mañana, ¿no? No, o sea... Yo no he querido... De hecho, bueno, sí traigo un tatuaje satánico, pero... pero no soy adorador del diablo. O sea, yo respeto, y siempre he dicho que el diablo o Lucifer, pues lo único que quiso fue... Bueno, ¿qué es lo que te dice un católico? Quiso ser más que Dios. Pero todo mundo, todos los seres humanos queremos ser más que otras personas. Es como más aspiracional, queremos ¿no? superarnos. Y al final del día eso fue lo que él intentó hacer. Y lo expulsan del cielo y lo mandan a la tierra, donde supuestamente vive la creación más perfecta de Dios, que es el hombre. Claro. No tiene ningún sentido, que es como si tuvieras un perro rabioso, no lo vas a mandar a donde están tus hijos. Totalmente, sí, claro. Entonces, tratar de comprender la forma en que piensa o actúa Dios o el diablo, nunca lo vamos a lograr. Lo que sí es que, por ejemplo, ese testimonio que tú nos brindaste, pues es increíble, ¿no? Y yo cuando tuve esta experiencia, no creas que dije, oh, Satán, ayúdame. No, así fue así, completamente. Sí. Fue como muy espontáneo. También ella, o sea, digo, hace su letanía de adoración, pero como pues, para mandar el testimonial. Pero yo no leí en ningún momento que justo pensara, no. O sea, le llegó la salvación así. Bueno, extraña salvación, ¿no? Sí. Te digo que a mí me parece el 66.6. O sea que ese día había recorrido como 66 kilómetros con 600 metros. Como estas señales extrañas, raras que te da el príncipe de las tinieblas. Ahora bien, en ese tenor y en ese contexto, el por qué podría ser como tan venerable el hecho de que justo un príncipe de las tinieblas aceptara, por ejemplo, el desvivicidio de estos tipos, ¿no? Bueno, el desvivicidio
y a desvivir a los otros tipos, ¿no? O sea, eso suena como muy grotesco para mi punto de vista, pero mucha gente de repente allá afuera dice, no, es que Satanás o el príncipe de las tinieblas pues te podría aconsejar o les podría incluso hablarles al oído a las personas para hacer actos atroces. Mira, es el padre de las mentiras. Entonces, la gente que acude al diablo, a Satanás, Lucifer, obtienen algo a corto plazo, porque de hecho es más fácil que te haga caso un demonio o el diablo, que le pidas un favor al diablo y te lo concede con mayor rapidez que cuando vas a la iglesia o le pides a un santo. Es muy tardado que algún santo o que la Virgen o que alguien te ayude a tener un milagro. Pero puede ser que te está engañando de alguna manera, ¿no? O sea, te ayuda al principio, pero después lo que le pidas te lo va a dar, pero ya con otras circunstancias. Claro. Y no va a ser nada agradable. Y el hecho de, sí te di esto, pero te quité lo otro. Es como las letras pequeñas. Sí, entiendo. O sea, prácticamente con Satanás o con el príncipe de las tinieblas, pues no hay letras pequeñas. Todas son letras grandes y gordas para decirte, güey, pues hay repercusiones. O sea, de repente me entra el asunto de pensar, porque es como todo incluso en lo religioso, católico, apostólico, romano o judeocristiano, pues hay una repercusión siempre de la petición, amigo. O sea, eso sí, sí es como una regla también en el satanismo, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, aquí ya evidentemente, cuando hablas de los demonios, hablas de los ángeles, nos queda claro que existe Dios y el diablo, pero hay una situación que no hemos querido analizar a veces, y es qué relación tienen los seres extraterrestres con esto. Porque si lo analizas fríamente... Ahora sí ya me sacaste de onda, dije, chinga, ¿cómo? Jesucristo siempre dijo, mi reino no es de este mundo. Ajá. Literal y textual, él dice que él no era de... Su reino no era de este planeta. Ok. Que era el reino de los cielos. Pero no era como la metáfora de por el cielo. Pues de hecho, cuando Jesucristo se va de este mundo, no sé si tú seas católico y sepas, pero él se va levitando hacia el cielo. Yo siempre he pensado que es una metáfora. Siempre he pensado que es una metáfora de pues sí, contar como la historia un poco, pues, mística, si tú quieres verlo. Yo pensé que la resucitó a los 3 días. Era más, la Biblia tiene mucho ropaje, pero hay más como un concepto, alusivo al espíritu. O sea, es decir, no propiamente. Y Jesús pudo haber sido que a los 3 días y no como todas las personas a los 9 días, ¿no? O sea, pensando en esto, en estos conceptos. Mira, Jesucristo lo mata en la cruz, resucita el 3er día, salen los muertos de las tumbas. Okay. Se les aparece a los apóstoles y los apóstoles creen que están viendo a un fantasma. De hecho, Jesucristo les pide algo de comer y algo de beber, porque les dejan claro que un fantasma no tiene hambre. Sí, no puede tener materia. Y si analizas también, en la Biblia aparece la palabra fantasma y es el mismo concepto que tenemos hasta hoy en día. Okay. Cuando caminas sobre el agua de noche, los apóstoles se espantaron. Y así lo dice la Biblia, porque creyeron ver un fantasma. Okay. Entonces los fantasmas, ya cambiamos de tema, pero ahorita regresamos. Sí, te das cuenta que hablar de fantasmas es tan antiguo como el hombre mismo. No, claro. ¿Sí? Claro. Ahora, Jesucristo, desde su concepción, siempre fue una extrañeza o rareza, ¿no? Ajá. Supuestamente, la Virgen María, con todo respeto, queda embarazada del Espíritu Santo, que bueno, algunos lo presentan como una paloma y todo, sí. ¿no? Pero... Otros dicen que fue Gabriel el arcángel. Okay. Bueno, pero de acuerdo a la Biblia, pues era una virgen. Sí, claro. Y aquí hablamos ya de personas, porque esto se dio en los años 90 mucho este fenómeno, sí, de mujeres que estaban embarazadas y de manera inexplicable decían, bueno, ¿pero por qué? Y ellas decían, es que un ser extraterrestre, esto lo manejaba mucho Luis Ramírez Reyes en sus libros. No, sí. Y hablaba de un caso de una chica que había quedado embarazada, que había dado a luz como a una especie de
de extraterrestre y presentó las fotografías. Algunos dijeron, eso no es un extraterrestre, eso es una deformación. Un producto mal formado, claro. Pero si lo analizas también, cuando nace Jesucristo, la estrella de Belén, que sí, siempre ha sido también polémica, algunos dicen, no era una estrella, era un ovni que llevó a los reyes a donde nació Jesucristo, ¿no? ¿Y los reyes son como extraterrestres? No, pero, o sea, en la Biblia encuentras el carro de fuego de Ezequiel. Cierto. Sí. Cierto. Y otras situaciones que... No, y los tronos, los principados y de la jerarquía angelical. A ver, van a decir, ¿por qué se desviaron? No, es que está junto con pegado. A ver, ligado. por ejemplo, Cristo o Jesús lo creen hermano triate de Metatrón y Lucifer. Nada más para darles un contexto. En ciertos apócrifos. En otro contexto es justo, Cristo es un Nephilim, que es un gigante, una combinación extraña entre un dios y un humano, que ese es mandato divino, bla, bla, bla. Y otro contexto es justamente lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, el hecho de incluso los ángeles los ven como extraterrestres. A ver, no vamos tan lejos. No sé si llegaste a escuchar de Alanizu. Bueno, Alanizu es un güey rubio así súper... Así como lo que dijeras, un afro de 2 metros, pero en versión rubia, cabrón. Un nórdico de 2 metros, unos ojos azulados. Todas las mujeres, principalmente, incluso yo tuve el gusto de conocer a Lucy Aspra y me contaba de este Alanizu, ¿no? Y todos ellos referían que era pues, un extraterrestre. Yo decía... Sí, los nórdicos, ¿no? Ajá, como que... Y ella decía, son ángeles, Samudio, son ángeles. Sí. Pero, pues ya ves que George Adamski hablaba de personas así. También Billy Mayer, que no sé si es un caso verídico o no, pero Billy Mayer también hablaba de extraterrestres nórdicos. Cierto, las chicas Miss Clairo, ¿no? Digo, no sé, hay un montón de cosas y conceptos, pero les voy a decir algo también. Si ustedes se escarban en el gremio de los extraterrestres, o sea, en la clasificatoria de extraterrestres, van a encontrar incluso seres que les llaman los reptilianos, y estos reptilianos de repente los no sé por qué los encasillan en el tema sumerio. Si hay vestigios ciertos, o sea, también yo creo que son confundidos con otros seres o dioses que eran estas como efigies, ¿no? Con alas, que son los asuras. Sí. Y usualmente esto lo encuentras justamente en estas culturas, sumeria, babilónica, bla, bla, bla. Y siento que sí hay como este concepto de los reptilianos, nada más por dar un dato. Los egipcios, un ejemplo así ambiguo, tienen un como tipo faraón con cabeza de cocodrilo. Claro. Y no es un contexto reptiliano. O sea, yo siento que es más una adoración hacia el animal, veneración al animal conforme a lo humanoide. No lo sé. Y la gente ahí fuera de repente, no, es que son reptilianos y los reptilianos son demonios. Mira, en Egipto, ahorita que lo mencionaste, el 26 de marzo de 1985, un grupo de turistas desaparecieron y hay un video. Este material aparece en los archivos secretos de la KGB, que no sé si sea un falso documental o un documental verdadero, pero hay imágenes de una abducción grupal. Entonces, en Egipto tenían la idea, y bueno, esta idea de que en el antiguo Egipto y también los mayas hicieron contacto con seres extraterrestres. Sí. Nos damos cuenta que esto no es exclusivo de los mayas o de los egipcios. Pues, prácticamente en todas las civilizaciones humanas encontramos eso. Ahora, regresando al tema de los alienígenas y los demonios, debe haber una profunda relación. Mira, yo desde mi punto de vista no lo he investigado. Por ejemplo, yo investigué más en el área de la acción del demonio sobre una persona, en el ámbito de la posesión. Y sí están como muy adecuados a la Biblia. O sea, en el contexto de la crisis de posesión, lo he comentado en otras ocasiones, pero lo comento aquí contigo, es que todo tiene que ver un contexto bajo incluso apócrifos, o sea, libros apócrifos, los que denuestra la propia Biblia, y conceptos de la Biblia, que de repente, pues estas formas de exigirle al padre exorcista o reclamarle conceptos ligados a la Biblia, que eso sí lo he visto y eso sí me impresiona, y no en español, amigo, sino en xenoglosia, es decir, lenguas perdidas y así, bien identificadas por el exorcista. Ahí en ese
en ese plano, en ese afán, pues no me refiere nada a un tema de extraterrestres. Sin embargo, y hago la acotación, de repente, por ejemplo, en el ámbito de Allan Kardec, que es el padre del espiritismo, te habla acerca de cada vez que nosotros trascendemos, es decir, cuando ya terminamos esta vida terrenal, podemos trascender a otra vida terrenal, posiblemente una reencarnación, o te traslades a otros mundos donde puedes coexistir. Y cuando habla de otros mundos, literalmente está hablando del planeta Tierra y otros universos, otros mundos. Entonces ellos también conceptualizan por medio de los mediums, valga la redundancia, sí. Conceptualiza que las almas y los espíritus se van a otros planetas. Claro. Aparte también, otro tema que es el de la tabla Ouija. Decían algunas personas que con la tabla Ouija ya estaban haciendo contacto con seres extraterrestres. Ay, cabrón, eso yo no lo he escuchado, amigo. Sí, amigo. Wow. O sea, hay gente que dice, con la tabla Ouija no solamente contactas espíritus, sino con seres extraterrestres. Ok. O sea, esto es más complejo de lo que podría parecer. Sí, me imagino, sí. Y digo, son muchísimos temas de los cuales tendríamos que platicar, pero hay un caso que ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, en los años 70, de Reed Erickson, que era una... Confundí ese caso que el que te comenté hace rato, tienes razón. Y sí me lo contaste Reed tú. Erickson. Reed Erickson, ajá. Adelante. Él tenía una fascinación por el ocultismo. Decían que era adorador del diablo. Sí. Y en una de sus habitaciones, en su mansión, había una pared con un mural que él pintaba y habían seres grises. O sea, era una congregación de extraterrestres. Okay. Y él practicaba el satanismo. Es lo que al menos han comentado de él, porque también hay otras personas que lo han defendido y han dicho, no, él o ella, porque realmente nace como mujer y se opera para convertirse en hombre. Es transgénero. Es transgénero. Okay. Y entonces algunas personas dicen que todo eso ha sido una difamación. Yo me he dado la tarea de investigar y mucha gente ha comentado que ellos acudieron a la casa cuando existía y vieron esos murales. Entonces no me parece que una persona... O sea, si ya hay testigos y hay testimonios de gente que vieron esos murales y más cosas ahí, entonces significa que sí ocurrieron. Totalmente. Sí. Es como el caso de Fidel, que si no hubiera existido el testimonio del chofer de la señora Patty, pensaría... Sí, es un invento, ¿no? Es un invento, sí, ¿no? Claro, una historia. Entonces, lo más importante son los comentarios que luego la gente proporciona sobre estos temas. Ahora, creo que el tema de los extraterrestres y los demonios, pues al final, no sé si estén ligados, profundamente ligados o no, pero si le seguimos escarbando, en serio, llegaría el momento en que una persona que es creyente a lo mejor ya dudaría de totalmente, su fe, ¿no? Sí, claro. De hecho, por eso, vaya, lo sabes, amigo, eres escritor y periodista, la investigación te desafía con los hallazgos, ¿no? De repente, si tú creías un concepto de algo que públicamente o mediáticamente te lo venden de esa manera, y cuando te empiezas a averiguar y empiezas a descubrir o redescubrir la veracidad de los hechos, dices, madres, o sea, ¿qué está viendo mi hijo, por ejemplo, no? ¿No? Y ahí podemos abarcar N cantidad de historias y de cosas y conceptos, como bien lo dice Mezcua. Si empiezas a escarbarle, vas a encontrarle. Por ahí dicen, el que busca encuentra, cabrón. O sea, de repente sí llega un momento en que dices, ching, ¿por qué lo supe, no? No sé si te ha pasado que dices... Sí, es como, por ejemplo, cuando... Bendita ignorancia, carajo, ¿no? Cuando se puso, pues, de moda o todo el mundo hablaba de la isla de Epstein. Ajá. Que dijeron, es que hay una película de Walt Disney, que es la de Pinocho. Ah, sí. Donde están hablando de una isla y van a llevar a unos niños, ¿te acuerdas? Sí, claro. Dices, claro. Qué gran coincidencia, ¿no? O qué gran consecuencia, ¿no? Y ahí ya por allá le están saliendo los trapitos de allá del norte, cabrón, y mira, capoteadas por todos lados, cabrón, pero al final del día, pues, el dios del internet sí no perdona, cabrón, ¿no? Pues sí. Yo lo que le diría a la gente es que todos los rumores son,
pues más que rumores, son verdades contadas a medias, ¿no? No, pues es justamente, empezamos a hablar de cómo estas congregaciones ahí influyentes, pues esa es una congregación igual siniestra, donde se gestaba un tema muy, muy delicado que no podemos hablar porque sí nos banean. Sí. Pero pues es algo real y conciso. O sea, ¿por qué existen? Pues porque existe una demanda de otros siniestros sin escrúpulos. Que se relaciona con lo de las muñecas que comentaste. Y se relaciona con lo que pasó en Holanda y principalmente en Alemania, ¿no? Entonces, todos esos contextos, pues sí existe una demanda. ¿Y cómo quieres acabarlo? Por ejemplo, yo cuando hablé a esta Martita Higareda, que tuve el gusto de que me hiciera invitación a una entrevista junto con Jordi, ella habló acerca y planteó el tema del uso de niños. Y yo le dije, pues Martita, es que esto no es de ahorita. O sea, lo está sacando al tema, pero el uso de infantes en todas las absurdas y cosas religiosas, prácticas atroces y demás, siempre ha existido. Que se acabe, no lo sé, debería de acabarse, cabrón, pero siempre hay una demanda. O sea, es decir, los videos snob existen gracias a que hay otros güeyes también tan tarados de su mente, con todo respeto. Que quieren ver eso. Cabrón, están enfermos, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, siempre salen los psicópatas y se dan cuenta por el hecho de que alguien goce ver un video snob. Y si tú que estás ahí y ves un video en snob, pues ve y chécate en el psiquiatra, porque puede ser que tengas una psicopatía ahí a flor de piel. Porque ¿quién gozaría ver esas cosas, no? O tal vez sea un recuerdo de una vida pasada, si es que llegas también a creer una ligadura, ¿no? A final del día podría él buscar, por ejemplo, un pretexto, ¿no? Y está buscando eso y tratar de justificarlo, ¿no? Muchos de allá afuera están ahí como a esperanza de que salgan pues en este caso los seriales o que sean públicos y tratar de buscar emularlos. Son como estos ideales muy absurdos de la humanidad, pero al final del día dices, pues güey, es que la humanidad per se, híjole, cada vez nos decepcionas más, cabrón, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues yo creo que aún no vemos las cosas más atroces. Si retomamos el tema de las religiones y las profecías y todo lo demás, pues evidentemente vienen cosas todavía más aberrantes, sí. Que inclusive es el fin también de la humanidad. Cierto. Porque nosotros estamos muy confiados y creemos que nosotros vamos a ser eternos, pero ¿cuántas civilizaciones no han pasado por este planeta? Y ya, ¿no? Ojo, a ver si ustedes analicen, como bien lo dice Amezcua, una civilización, estamos hablando azteca, maya, egipcios, nórdicos, bla, bla. Vean sus avances, que pueden decir, es que no tienen internet. Te voy a decir una cosa, a ti que me estás escuchando, y creo que vas a decir, ¿cómo? No, esa es una realidad. En el tiempo que estás viviendo en el siglo XXI, posiblemente estás haciendo una evolución. Date una vuelta a las culturas ancestrales y te vas a dar cuenta que estaban evolucionados en todos los sentidos. Jerárquica, cultural, social, alimentaria, todo. Checa tu mundo de hoy y ve el pasado. Sí, por eso tenemos también los llamados OPARs, que son los objetos fuera de su época, ¿no? Sí. Y eso es un gran reto. Claro que hay algunas situaciones que dices, bueno, es una coincidencia que tenga esta forma, pero si le seguimos escarbando, hasta nos vamos a preguntar si en verdad existieron gigantes, ¿no? Sí, claro. A ver, van a decir, Samudio, ¿qué pasó con este podcast de arriba Estuvo abajo? muy loco. Estoy con un escritor, investigador y periodista, 35 libros. Yo creo que los que sí realmente dicen, no, claro, le entendimos al podcast de hoy, pues es que estamos prácticamente sustrayendo partes de las páginas de esos libros, amigo. Claro, y da para... O sea, son pequeños subtemas de todo lo que me ha tocado ver, vivir y escuchar. Y evidentemente yo, cada vez que investigo más, me doy cuenta que sé menos. Sí. ¿Sí? Prácticamente la frase, nunca termina sabiendo todo. No. A ver, amigo, mil gracias por regresar, mil gracias por esta entrevista, amigo. Oye, a ver, redes sociales, ¿dónde te encuentran? En YouTube como John Misterio, principalmente ahí. Instagram es John Misterio, Facebook Juan Antonio Amezcua Castillo, pero
Pues principalmente en YouTube. Ahí es donde hago programas todos los días. Hablo de fantasmas, leyendas, de todos estos temas. John Misterio, vayan, denle amor, suscríbanse, ya saben todo el rollo. ¿Dónde encuentran tus libros? Bueno, en cualquier librería del país y conmigo directamente. Ahí pónganse en contacto. Ahí está. Si quieren leer uno de sus tomos, uno de sus libros de investigación, pónganse en contacto con John Misterio. Amigo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. A tus órdenes. Y ya saben, todos ustedes, por favor, comenten, compartan, denle like, suscríbanse. Y al momento de comentar, les voy a recomendar algo. De todo lo vertido, hagan un foro de discusión, que tanto mi queridísimo amigo Amezco y su servidor les vamos a contestar. Muchísimas gracias a todas y a todos, y nos vemos en la próxima de Historias Embrujadas Podcast.